de estrellas tipo O utilizando redes neuronales recurrentes. A ver, y en un momentito está la plática aquí. Gracias. Bueno, para confirmar si me pueden escuchar bien. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias. Como comentan, bueno, mi charla está enfocada en la estimación de parámetros físicos de estrellas tipo O. Específicamente, ahora estoy trabajando en estimar temperatura, gravedad superficial y luminosidad. Bueno, trabajo en la Universidad de Guadalajara, en la cual yo pertenezco, y en conjunto con el doctor Luis Corral, la doctora Celia Fierro, que ya se encuentra en la UNAM actualmente, y la doctora Silvana Navarro. En resumen, bueno, nuestro trabajo, nuestra idea es poder estimar parámetros de estrellas, es decir, aunado tal vez a esta cuestión de poder ajustar un modelo de estrella a espectros observados de estrellas tipo O, ahora mismo utilizando redes neuronales recurrentes, las cuales, de acuerdo a su arquitectura, nos parecen las adecuadas de acuerdo al tipo de entrada que nosotros proponemos y a la cuestión de que podríamos ampliar esto. De hecho, vamos a hablar un poco más adelante de múltiples tipos de arquitectura que hemos estado implementando con la finalidad de tener un sistema, digamos, adaptable a diferentes situaciones. Bueno, iniciamos con una base de datos de modelos. Justamente digo, ahora que comentaban, estos son modelos utilizando el CMFGen. Actualmente la base de datos con la que yo cuento son 3.734 espectros que, digamos, crecen a un número más grande, ya que la idea principal es modificar estos espectros. Voy a explicar un poco de eso más adelante. Y bueno, en general tratando de cubrir, digamos, la mayor cantidad de espacios posibles en una malla donde podríamos tener infinitas estrellas tipo, ¿no? Pero bueno, en general tratamos de enfocarnos en esta base de datos que tenemos actualmente, desarrollada con la doctora Celia Fierro. En general, y me gustó por ahí la doctora Noel que comentaba su base de datos, de hecho sería interesante ver esa opción. Yo por lo pronto me he dado cuenta que también hay cuestiones de cómputo y ahí es donde también me gustaría comentarles que una cuestión que nosotros tratamos de evitar es el uso de supercomputadoras. Esto, bueno, claro, se pueden utilizar, pero también proponemos que sea un sistema de fácil uso, tal vez no una computadora tan cotidiana, pero lo más sencilla posible. En un inicio, bueno, nosotros, de acuerdo a algunos trabajos, la idea principal del vector de entrada para las redes era utilizar anchos equivalentes. Nosotros hicimos un estudio sobre los modelos de todas las estrellas, tratamos de utilizar algunas líneas que en trabajos anteriores mencionan su peso sobre el análisis de espectros estelares y fuimos añadiendo o quitando algunas dependiendo básicamente de si son líneas aisladas, lo cual facilita la medición del ancho equivalente, y también tratamos de evitar líneas que tuvieran un blend y fueran más complicadas de medir en cuestión del ancho equivalente, ya que, bueno, esto, claro, se podría hacer de forma manual, pero si uno tiene de pronto una base de datos muy amplia, pues se vuelve una tarea un poco larga. Por ahí justamente ya hay algunas propuestas de software que lo hacen. Nosotros decidimos también diseñar el nuestro. Y bueno, partimos primero con esa idea de tratar de evitar o, pues sí, de reducir el error al medir de acuerdo a ciertas líneas que podrían presentar problemas. Aquí les muestro la lista completa de las líneas que estamos utilizando actualmente y los posibles iones que podrían encontrarse en cada línea, digamos, de forma teórica. Como les comentaba, algo importante es, bueno, la red podría aprender directamente sobre el espectro observado, perdón, sobre el espectro del modelo, el espectro sintético. La cuestión es
Uno, lo que mencionaba, queremos reducir la necesidad de procesamiento de cómputo, lo cual utilizar el espectro completo, que ya hay propuestas sobre eso y han funcionado bastante bien. Lo queremos evitar justamente para que la red sea, digamos, ligera en términos computacionales, pero de igual forma el espectro pues es un espectro ideal, hablando del modelo, por lo que también decidimos agregar 31 niveles de ruido. Estos 31 niveles de ruido van desde de 20 a 120 y distribuimos de forma uniforme estos 31 niveles. Yo diría 30 y dejemos el 1 como el espectro original, que también lo tenemos como control. Y bueno, agregamos ruido blanco gaussiano y posterior a que el espectro se le añade el ruido, se hace la medición de las 34 líneas. Y así ya ampliaríamos de cierta forma nuestra base de datos y al mismo tiempo tendríamos la opción de proveer a la red con diferentes espectros provenientes del mismo, pero con diferentes niveles de ruido y ver qué tanto o qué tan bien funciona la red con este ruido. Perdón. Disculpen, listo. Entonces, bueno, como comentaba, la idea inicial era utilizar una red recurrente, ya que de cierta forma podríamos ver un vector de entrada como una lista ordenada de números, que cada número es el ancho equivalente de cada línea, y bueno, este tipo de vectores de entrada suelen funcionar muy bien con redes recurrentes. En este caso yo voy a mostrar resultados con una red recurrente clásica. Hemos hecho pruebas también con LSTMs, que también funcionan bastante bien, pero esas incluso las llegamos a utilizar para otro tipo de arquitectura también que más adelante les comento. Pero en general, bueno, hablamos de red recurrente como una opción buena cuando estamos hablando de una lista, digamos, ordenada de números. Y finalmente lo que tendríamos es una red con n capas que tendríamos que diseñar. Bueno, en este caso ya fue diseñada. Y la salida sería cada uno de los parámetros físicos. En trabajos anteriores, digo, por si a alguien por ahí se le ocurre esa idea, ya también hicimos el trabajo de no estimar parámetros, sino de clasificar los modelos y por ende dar como un modelo cercano al espectro observado que la red procese, pero nos dimos cuenta que la red tenía un poco de ventaja en cuestión de precisión cuando se estimaban los parámetros, es decir, más en una tarea de regresión que de clasificación. Bueno, la siguiente parte que nosotros propusimos es qué pasa si llegamos a tener pues, cierta velocidad de rotación. Obviamente el ancho equivalente no tendría variación, pero sí la línea, por lo cual también se propuso hacer una arquitectura distinta, en donde además de tener los anchos equivalentes, tendríamos los perfiles de estas líneas y haríamos algo así como una huella espectral en donde partimos del espectro original y después tendríamos un vector que como pueden ver en la imagen inferior, la figura 6, es de cierta forma uno podría decir, bueno, pues también es como un tipo de espectro, digo, no es el espectro original, pero sería una señal, digamos, sería un vector de tipo señal que podría entrar también a la red, tratando de ayudar en caso de que sea necesario, dependiendo del tipo de estrella. Y además, para no utilizar los 34, decidimos también hacer un estudio de correlación para ver cuáles eran las líneas que tenían mayor peso sobre cada parámetro. Claro, eso también uno lo podría buscar en trabajos anteriores, en literatura, y ver cuáles son los iones que pueden ayudarnos más a ciertos parámetros. Pero en este caso también decidimos hacerlo, digamos, de forma automática, siguiendo con bloques de código y utilizar la correlación entre ellos. Para esto, como mencionaba, bueno, al final uno podría hacer una arquitectura de una red funcional con cualquier tipo de red, no solamente recurrentes, pero tomando en cuenta el tipo de entrada y que sigue teniendo este tipo de ordenamiento, ahora con la segunda entrada que serían los perfiles, pues sería algún tipo de señal. Aquí es donde, por ejemplo, una red de LSTM puede funcionar muy bien. Y bueno, tendríamos una red que de un lado tendría el procesamiento de anchos equivalentes y del otro lado tendría los perfiles de las líneas y de igual manera tendría una salida
de alguno de los tres parámetros físicos que estamos estimando. Bueno, hicimos una prueba con 9 espectros observados en San Pedro, digamos de San Pedro Mártir de forma inicial. Digamos aquí, bueno, les establezco un poco, espero que alcancen a ver bien la diferencia de colores. Bueno, nos dimos cuenta que la red funcionaba bien, incluso con una señal a ruido bastante baja, por ahí de 20 algo, no recuerdo ahora bien exactamente el número, pero en general de estos 9 espectros observados, la mayoría tenía una señal a ruido bastante baja, por lo que los resultados nos agradaron. La otra cuestión que vimos y que tal vez podrían ver aquí en cuestión de que las referencias o los valores de referencia de otros artículos están ahí en líneas rosa y naranja, es que la diferencia entre ellos suele ser bastante. Y eso creo que también va un poco de la mano con lo que podíamos escuchar en la charla anterior en cuestión de la evolución, ya que estas mediciones, de hecho, hay referencias que quisimos utilizar precisamente por eso, son mediciones que tienen tal vez una diferencia de 15 a 20 años. Entonces, y bueno, eso y además el tipo de aproximación que se utilizaba, el tipo de sistema, ¿no? Entonces, bueno, obviamente uno podría esperar eso. Y aquí estoy mostrando temperatura. Después tenemos acá los datos de la gravedad superficial, donde, bueno, pasan situaciones similares. Y finalmente el de luminosidad. Aquí, bueno, la cuestión que nosotros nos dimos cuenta es que si observan estas, digamos, 3, 4, las últimas estrellas que tienen unas barras de error, que realmente no es barra de error, es la incertidumbre de la red, estas son bastante altas y la cuestión aquí es que estos espectros en específico no tenían, no era medible, y bueno, algunas partes no existían ni siquiera, pero tampoco era medible, el espectro abajo de los 4000 angstroms. Entonces, eso representa que en un vector de 34 no íbamos a tener cierta información. Y bueno, justo es lo que les comentaba, estas 4 estrellas presentan ese problema. Algo que nos agradó es que incluso con la señal de ruido bastante baja, la red parece funcionar en ambos casos, tanto utilizando solo anchos equivalentes como anchos y perfiles. Algo importante aquí es que de hecho empezamos ya a trabajar con espectros del proyecto IACOB y de hecho ahí los resultados son bastante buenos porque ellos tienen espectros con muy buena resolución, espectros que también tienen una señal de ruido bastante alta, entonces no hay demasiado ruido ahí y hemos estado observando buenos resultados. Actualmente, bueno, se está trabajando en esa base de datos y bueno, también está la cuestión de ver si podríamos optimizar la red. También estamos procesando espectros de baja resolución para ver cómo se comporta. Ahí ya los resultados suelen cambiar bastante dependiendo el tipo de estrella y de igual forma dependiendo el año de referencia que se pueda tener. Que eso es algo también que notamos en los resultados de la red. Y bueno, creo que eso sería todo de mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Tenemos preguntas aquí para Miguel. Hay dos en el chat. Sí. En el chat. En el Zoom. Gilberto, adelante. Hola, muchas gracias por la plática. Yo tengo una pregunta. Sí. Tengo la sensación de que la gente abusa del ruido gaussiano, ¿no? Las fuentes de ruido no siempre son gaussianas. ¿Habría alguna ganancia en darle a tu red, a los mecanismos, los espectros de ejemplo, darle un ruido no gaussiano que tuviera algún sesgo para estimar cómo son afectados los parámetros? ¿Habría alguna ganancia con ello o nada más estoy siendo neurótico? Mira, yo te diría que probablemente
sí podríamos ver tal vez alguna diferencia, pero la verdad es que no creo que sea tan grande, tomando en cuenta que estamos utilizando N niveles. De hecho, he hecho el ejercicio de utilizar 50 niveles y yéndome a más bajos, ¿no? O sea, usar 15, que igual ahí ya ni siquiera es algo medible, pero digamos por curiosidad. Y te diría que probablemente habría una mejora, pero yo creo que no sería demasiada. Es decir, al final la precisión y la incertidumbre de la red no creo que cambie drásticamente como para tomarlo como parámetro. He visto eso en procesamiento directamente de señales y pues es normal que ese efecto tenga sobre una red. Probablemente si utilizamos algún otro tipo de sistema o modelo que no sea de tipo red neuronal, creo que ahí tal vez habría una diferencia, pero por el tipo de procesamiento del dato. Gracias. No, a ti. Anabel. Hola, La ¿qué tal, siguiente. Miguel? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Me escuchó? Sí, sí, sí. Muchas Sí. gracias por tu charla. Oye, mira, yo creo que, bueno, hay parámetros, o sea, CMFGen tiene muchos parámetros de entrada, ¿no? Sí. Y yo creo que la línea y la forma de la línea depende mucho de estos parámetros, sobre todo del viento, ¿no? O sea, los vientos, creo, Claro. o sea, la mayor parte de las líneas no son gaussianas. Entonces, por ejemplo, una tasa de pérdida de masa mayor o menor o la beta en la velocidad del tiempo o la FCL, si estás relacionado con estos, te puede cambiar muchísimo la forma de la línea. Entonces, a lo mejor hay como reglas, ¿no? Que se dan. Primero ajustas las líneas de hidrógeno y luego después de ajustar las líneas de hidrógeno para encontrar, digamos, encontrar un rango en temperaturas. Y luego hay otras líneas que son sensibles a la luminosidad. Y luego, pues también la composición química, ¿no? La composición química te puede variar muchísimo. Entonces, Si yo la creo que pregunta puede habría ser que... rápida, por favor. Dale. No, no es todo. Gracias. Sí, justamente ahí la cuestión, y de hecho es muy buena pregunta, gracias, porque me la han hecho varias veces. Y aquí la cuestión es que no estamos ajustando líneas. Al final, es lo que comentaba sobre la velocidad de rotación, ¿no? O sea, si uno tiene cierta velocidad de rotación, la línea también se va a deformar. Sin embargo, en teoría, el ancho equivalente debería de mantenerse, por lo cual ahí a la red, digamos, no le entra esa información de la forma en específico, de la morfología de la línea. Claro, utilizando, como mencionaba, la otra propuesta de los perfiles, ahí sí. Y es por eso que decidimos no solo usar anchos equivalentes, sino también usar la línea completa para otra nueva red que vea la morfología del perfil, lo cual creo que va de la mano a lo que usted menciona. Y justamente es eso, es ver la capacidad que tendríamos de utilizar una medición a la cual no se le ve afectado ese tipo de cuestiones, y en caso de esa importancia que bien mencioné, ciertas líneas, es, bueno, utilicemos el perfil para que esta nueva red también aprenda de cómo se ve un perfil cuando hay cierto tipo de parámetro. Ok, muchas gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente plática, por favor. Lucía Adame, aquí presente.